Buenas tardes. Este video tiene como finalidad presentar nuestra cuarta entrega de la cartilla de legislación laboral en lo que tiene que ver con la estabilidad laboral y los elementos del contrato de trabajo. Nuestro grupo está conformado por Elsie, Tránsito y Luisa Fernanda. Iniciaremos dando una breve definición de lo que es un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es un acuerdo laboral por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, por el que éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empleador y bajo su dirección. A cambio de esto, recibe una remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. El contrato del Código de Trabajo en Colombia está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo o Código Laboral, de acuerdo a los artículos 22 al 75, los cuales regulan las diferentes modalidades de la contratación laboral. Según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, tenemos tres elementos esenciales para que haya contrato de trabajo. Entre ellos tenemos la actividad personal del trabajador. Esto quiere decir que la persona contratada es la única que puede ejecutar la actividad. Tenemos también la continuada subordinación. Esto es que el empleador impartirá las órdenes al trabajador y al mismo tiempo el trabajador está obligado a acatar las órdenes. Esto en cuanto al modo, el tiempo o la cantidad del trabajo. También a imponer reglamentos, lo cual debe mantenerse por todo el tiempo de elaboración del contrato. Por último tenemos el salario como retribución del servicio. Esto pues quiere decir que es la retribución como contraprestación de la actividad personal del trabajador, lo cual puede ser de manera semanal, quincenal o mensual. Ahora tenemos la clasificación o duración del contrato de trabajo. Esto depende de las partes que acuerden o de la naturaleza del objeto que da lugar al contrato, según lo establecido en el acuerdo del artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. Tenemos el contrato de trabajo a término fijo, el cual debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. También tenemos el contrato de trabajo a término indefinido. Este contrato tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación, no superior a 30 días. Esto pues para que el patrono lo reemplace, tenga el tiempo para poder reemplazarlo. Otra clase de contrato es el contrato obra-labor. Este contrato de trabajo está dado por la duración de obra o labor determinada. Tiene fecha de inicio más no de terminación, pues esta fecha se dará cuando finalice la obra o labor que está determinada en el contrato. También tenemos el contrato celebrado por tiempo determinado. Este contrato debe constar siempre por escrito y su plazo no puede exceder los 2 años, pero es renovable indefinidamente. Así como el contrato de aprendizaje debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser inferior a 1 año ni superior a 3, pero también se renueva indefinidamente. Los contratos de trabajo se clasifican también según su forma. En el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo encontramos el contrato verbal. Este contrato es donde el patrono y el trabajador deben ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos: la índole del trabajo y el sitio en donde se ha de realizar, la cuantía y forma de la remuneración y los periodos que regulen su pago, también la duración del contrato. Por otra parte, tenemos en el artículo 39 del Código Sustantivo el contrato por escrito. En este se constituye una prueba para las dos partes. Hay un acuerdo entre el empleador y el trabajador por el que se obliga a prestar determinados servicios de manera personal bajo una continua subordinación,
por el cual recibirá a cambio un salario o remuneración. Ahora veremos el periodo de prueba, efectos y suspensión del contrato de trabajo. En el periodo de prueba del contrato tenemos que la existencia de las condiciones del contrato pueden acreditarse por los medios probatorios ordinarios. En la suspensión del contrato de trabajo tenemos unas cláusulas que las rige la ley, las cuales son por fuerza mayor, por la muerte del empleador, por la suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, por licencia o permiso temporal, por ser llamado el trabajador a prestar servicio militar o por la detención preventiva del trabajador, y también por huelga declarada en la forma prevista en la ley. Tenemos también los efectos de aprobación. Nos dice que durante la suspensión se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio promedio y para el empleador la de pagar los salarios en los lapsos de tiempo, pero durante la suspensión corre a cargo del empleador. Por otra parte, tenemos los derechos y obligaciones del contrato de trabajo. En estos tenemos obligaciones del trabajador, los cuales nos dice que son el ejecutar el trabajo en los términos del contrato, restituir al empleador los materiales no usados, dar aviso al empleador cuando falte, comunicar al empleador los peligros o daños materiales, observar buena conducta durante el trabajo, cumplir las disposiciones del reglamento y guardar los cambios secretos técnicos de la empresa. Por otra parte, tenemos las obligaciones del empleador. En estas encontramos la de pagar la remuneración pactada en las modalidades, periodicidad y lugares acordados. Cumplir con el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Prestar los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. También suministrar al trabajador, salvo que se haya acordado lo contrario, las materias primas necesarias para el trabajo contratado y las herramientas y equipos requeridos. Entregar al trabajador elementos de protección para prevenir los accidentes o enfermedades. Dar al trabajador, cuando él solicite, certificación que conste el tiempo de servicio, la índole de labor y el salario devengado. También conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio o en caso grave de calamidad doméstica. Otro aspecto importante en cuanto a los derechos del trabajador y del empleador son los derechos humanos laborables fundamentales. En el marco de los derechos humanos constituye derechos fundamentales los siguientes: empleo estable, salario justo, condiciones laborales adecuados, libertad sindical, contratación y negocios colectiva, la huelga, el respeto al género, la protección del trabajo de menores y la justicia laboral. En cuanto a los derechos del empleador, tenemos la facultad de organización, la facultad de dirección y la facultad de control, el poder reglamentario y el poder disciplinario. Ahora veremos lo referente a la jornada laboral de acuerdo a lo que dispone la ley, lo cual inicialmente estipula que la jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las dos partes o, a falta de convenio, la máxima legal. Tenemos que el trabajo diurno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. El trabajo nocturno es el que realiza en el periodo comprendido entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 horas a la semana, salvo las siguientes excepciones. En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas. En las labores ejercidas por adolescentes entre 15 y 17 años, laboran un total de 6 horas diarias, 36 semanales. En mayores de 17 años, 8 horas diarias, 40
semanales. En cuanto a la liquidación de horas extras, la ley regula que el número máximo de horas extraordinarias que pueden ser trabajadas no podrán pasar de 12 horas semanales y 2 diarias. En el trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, se remunera con un recargo del 35% sobre el valor del trabajo diurno, con excepción del caso de la jornada de 36 horas semanales. El recargo dominical o festivo se remunerará con un recargo del 75%. En cuanto al trabajo extra diurno, se remunerará con un recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. El trabajo extra nocturno se remunerará con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. Ahora veremos las prestaciones sociales en cuanto a la base de cálculo según lo que dispone la ley. En las vacaciones, la base de cálculo es el salario variable promedio del último año, sin incluir el auxilio de transporte. El salario fijo, el del último año devengado, al momento del disfrute. Y la provisión es del 4,17%. La fórmula para hallar las vacaciones es igual a vacaciones igual al salario básico más los días trabajados sobre 720. En cuanto al auxilio de cesantías, la base de cálculo es el salario base, incluido el auxilio de transporte, las comisiones y también cualquier otro pago considerado salario. La provisión es del 8,33%. La fórmula es igual a las cesantías igual al salario básico por los días trabajados sobre 360, que equivale a un año. En cuanto a los intereses de cesantías, la base de cálculo es el 1% mensual o el 12% anual sobre el valor de las cesantías. Entonces, la fórmula la obtenemos mediante el interés de las cesantías es igual a las cesantías por los días trabajados por 0,2, que es el tiempo, dividido en 360, pues que sería un año. La prima de servicios, la base de cálculo es el salario base que incluye el auxilio de transporte, las comisiones, el igual otro pago considerado salario. La provisión también es del 8,33%. Su fórmula es igual al salario básico por los días trabajados del semestre sobre 360. Causales de terminación del contrato. Acá nos dice que todo contrato de trabajo es susceptible de ser terminado, sea con justa causa o sin ella, ya se trate de un contrato a término fijo o un contrato de trabajo a término indefinido y con el consentimiento o no del trabajador. Iniciamos con las causales objetivas de terminación, la cual nos dice que puede ser por la expiración del plazo pactado, la terminación de la obra o labor contratada, por terminación del periodo académico en cuanto a los profesores, por vencimiento de término fijo en caso de secuestro, por la incapacidad total del trabajador, que la incapacidad sea superior a 180 días, por la muerte del trabajador o por la liquidación o clausura definitiva de la empresa. Tenemos las causales originadas en la voluntad del trabajador. Estas se dan por la renuncia, por el despido indirecto o autodespido, por la culpa del empleador. Esto es renuncia provocada. El no regresar al trabajo una vez cesan las causas que produjeron la suspensión del contrato. Esto es cuando hay una suspensión. Las causales originadas en la voluntad del empleador, que acá tenemos el despido con justa causa por el incumplimiento del trabajador, el despido sin justa causa y con indemnización. Tenemos también causales originadas en voluntad de ambas partes. Esto es por mutuo acuerdo.
es acuerdo entre el trabajador y el empleador. Y por último tenemos por intervención administrativa o judicial. Esto se da por una orden de cesación de la relación de trabajo, por la decisión administrativa o por la sentencia judicial. Indemnización en contratos a término indefinido. En trabajadores que devenguen entre 10 o más salarios mínimos legales vigentes y hasta un año de servicio, recibirán 20 días de salario. Con más de un año de servicio, recibirán 20 días de salario por el primer año y 15 días adicionales por cada año y proporcionalmente por fracción de año. Fíjense de trabajadores cubiertos. Con trabajadores con más de 10 años de servicio, al 27 de diciembre del 2002 se rigen por lo establecido en la Ley 5090 del artículo 6. Hasta un año de servicio, esto sería igual a 45 días de salario. Con más de un año y menos de 5 años de servicio sería igual a 45 días de salario por el primer año y 15 adicionales por cada año y proporcionalmente por fracción de año. En más de 5 años y menos de 10 años de servicio, esto sería igual a 45 días de salario por el primer año y 20 días adicionales por cada año y proporcionalmente por fracción de año. Y con más de 10 años de servicio, esto será igual a 45 días de salario por el primer año y 40 adicionales por cada año y proporcionalmente por fracción, al igual que los anteriores. Finalizamos nuestra presentación, la cual se implementó de acuerdo a las normas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo del Decreto 2663 de 1950 a nivel nacional. Agradecemos su atención.